Muy buenos días, tardes o noches espectadores. Sean bienvenidos una vez más al canal, el iceberg de los sustos. El día de hoy les estaré trayendo 5 historias paranormales de trabajos nocturnos. Relatos que nos recuerdan que cuando aceptamos un turno de madrugada, no solo luchamos contra el sueño, sino contra aquello que habita en la oscuridad. Apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme en estas historias que les aseguro no los dejará dormir tranquilos. Dicen que la noche guarda secretos que el día no se atreve a mostrar. Mientras la mayoría duerme, hay personas que trabajan en silencio, vigilantes, guardias, veladores, empleados nocturnos. Ellos creen que su mayor enemigo será el cansancio, pero algunos descubren que no están solos y que los observa cuando el reloj marca las horas prohibidas. Estas son 5 historias de personas que aceptaron un trabajo nocturno y jamás volvieron a ser las mismas. Esta historia nos la comparte Alberto González desde Guatemala. Acepté el trabajo porque pagaban bien. Era un hospital cerrado desde hacía más de 10 años y mi labor consistía únicamente en vigilar que nadie entrara durante la noche. La primera semana fue tranquila, demasiado tranquila, hasta que una madrugada exactamente a las 2:17 am escuché un pitido constante como el de un monitor cardíaco. Pensé que era mi imaginación, pero el sonido venía del interior. Revisé las cámaras de seguridad y sentí cómo se me helaba la sangre. Una camilla se desplazaba sola por uno de los pasillos. Tomé mi linterna y caminé hacia urgencias. El aire era frío, pesado, y cada paso resonaba como si el edificio respirara conmigo. Entonces escuché un susurro muy cerca de mi oído. «No me dejes morir». La linterna comenzó a parpadear. Frente de mí apareció una figura cubierta con una sábana manchada de sangre seca. No caminaba, flotaba. Intenté correr, pero las puertas se cerraron violentamente. La figura se levantó la sábana. No tenía ojos, solo 2 huecos negros imposibles de describir. Desperté al amanecer tirado en la entrada de los bomberos. Renuncié ese mismo día, pero al revisar mi uniforme encontré algo que aún me persigue. Era una pulsera de paciente con mi nombre y fecha de esa noche. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que haya sido verdad? Te dejaré y te estaré leyendo en los comentarios. La siguiente historia nos las comparte María Fernández desde Ciudad de México. Acepté el turno nocturno porque nadie más lo quería. La gasolinera está ubicada en medio de la carretera, rodeada de kilómetros de nada. De día era aburrida, pero de noche la oscuridad parecía tragarse todo. Después de la medianoche el silencio era absoluto. No se escuchaban autos, ni animales, ni siquiera el viento. Solo el zumbido constante de las luces, el tic-tac lento del reloj detrás del mostrador. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando lo vi. Un auto negro apareció de la nada y se detuvo frente a la bomba número 2. No escuché el motor ni el frenado, simplemente estaba ahí. Me quedé observándolo unos segundos. Las ventanas eran tan oscuras que no se podía ver el interior. Esperé a que el conductor bajara, pero no lo hizo. Suspiré. Tomé el recibo y salí a cobrarle. Mientras caminaba hacia el auto, sentí una presión extraña en el pecho, como si algo me advirtiera que no debía acercarme. Toqué la ventanilla. Nada. Volví a tocar un poco más fuerte. Entonces lentamente el conductor giró la cabeza hacia mí. Fue en ese momento cuando me di cuenta que no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había piel lisa, estirada, como una máscara mal hecha. Retrocedí de inmediato. Mis piernas temblaban. De pronto, la radio de la gasolinera se encendió sola. Solo emitía estática, hasta que una voz profunda y distorsionada se coló entre el ruido. No debiste aceptar este turno. Las luces del exterior comenzaron a parpadear. Una por una se apagaron, dejando el lugar sumido en una oscuridad antinatural.
Corrí hacia el interior del local y cerré la puerta con seguro. Desde la ventana vi que la puerta del autobús se abrió lentamente. La figura sin rostro bajó. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran rígidos, torcidos, como si no supiera cómo usar un cuerpo humano. Se detuvo frente al cristal y levantó lentamente el brazo. Con un dedo largo y oscuro dibujó mi nombre en el vidrio, aun cuando yo jamás se lo había dicho a nadie. El teléfono comenzó a sonar. Contesté temblando. Del otro lado solo se escuchaba mi propia respiración, pero yo no estaba hablando. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar, y una de ellas vi algo que me heló la sangre. El auto negro ya no estaba afuera, estaba dentro del local, justo detrás de mí. Sentí un aliento frío en la nuca. Desperté horas después, tirada en el suelo, con el amanecer entrando por las ventanas. La gasolinera estaba intacta, no había auto, no había huellas. Pensé que había sido una pesadilla hasta que revisé las cámaras. A las 3 a.m. el video muestra claramente cómo yo salgo a cobrar y luego regreso caminando solo, pero mirando fijamente a alguien que no aparece en la grabación. Desde esa noche jamás volví a trabajar en turnos nocturnos, pero a veces, cuando conduzco en la madrugada, veo un auto negro estacionado al costado del camino, esperando. La siguiente historia nos comparte un señor de 60 años que prefiere mantener su identidad en anonimato. Acepté el trabajo de velador porque necesitaba el dinero. Cuidar un cementerio por las noches no parecía tan complicado. Rondas cada hora a revisar que nadie entrara y mantenerse despierto. La primera semana fue tranquila, demasiado. El cementerio se volvía otro mundo después de la medianoche. Las lápidas parecían moverse con las sombras y el silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía un grito. Una noche, exactamente a las 2 a.m., escuché una campana. No era fuerte, era lenta, deliberada. Miré a mi alrededor, no había viento, las ramas estaban completamente quietas. Tomé la linterna y caminé hacia la zona antigua del cementerio. Cada persona que estaba ahí decía que los pasos se sentían pesados, como si el suelo intentara retener. Entonces la vi. Una tumba estaba abierta y la tierra aún estaba húmeda, como si alguien la hubiera removido hace minutos. Me acerqué con cuidado. De pronto algo se movió adentro. Una mano pálida, delgada, salió lentamente desde la oscuridad de la tumba. Las uñas eran largas, negras, rotas. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondió. La mano se alzó y señaló una lápida cercana. Cuando enfoqué la linterna, sentí que el corazón se me detenía. La lápida tenía mi nombre completo, debajo una fecha grabada, el día siguiente. Corrí sin mirar atrás. Renuncié esa misma madrugada, pero desde entonces, cada noche sueño con campanas y con tierra cayendo sobre mí desde arriba. La siguiente historia nos la cuenta nuestro amigo Raúl, desde la ciudad de Sonora Hermosillo. Trabajaba en un call center nocturno, uno de esos edificios enormes que parecen dormidos hasta que cae la noche. Éramos pocos empleados, la mayoría trabajando en silencio, hablando solo con la máquina que registraba llamadas. El piso 4 llevaba 4 años cerrado. La razón oficial era que tenía problemas estructurales, pero había rumores que nadie quería repetir. Decían que durante el incendio nocturno habían quedado atrapadas varias personas. Nadie entraba ahí, nadie, excepto yo una noche. Eran exactamente las 1:33 a.m. cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era una llamada interna. El identificador marcaba piso 4. Imposible, pensé. Nadie estaba ahí. El piso estaba cerrado desde hace años. Pero el timbre seguía insistente. Finalmente levanté el auricular. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarte?, dije con voz temblorosa. Silencio. Solo un zumbido eléctrico que me hacía sentir que el aire se volvía más denso. Y luego una voz habló.
Una voz que conocía perfectamente mi propia voz. Repitió exactamente lo que acababa de decir, con la misma entonación, la misma pausa, casi como si alguien estuviera mirando mis labios mientras hablaba. Colgué. Mi corazón latía tan fuerte que parecía golpear un auricular. El teléfono volvió a sonar. El identificador piso 4, no había nadie más en el edificio. Y aún así el teléfono sonaba. La pantalla del sistema de llamadas empezó a fallar, mostrando interferencias y líneas que parecían moverse por sí solas. La voz volvió a hablar. Ahora no solo repetía mis palabras, anticipaba mis pensamientos. Vas a mirar atrás y me verás. Esa fue la frase. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré. El piso 4 parecía abrirse ante mis ojos a través de un espejo de cristal que daba al vacío del ascensor. Una sombra comenzó a subir lentamente, silenciosa, con una forma humanoide, pero torcida, como si su cuerpo no hubiera sido construido para moverse en este mundo. El zumbido del teléfono aumentó. Los números en la pantalla parpadeaban frenéticamente, pero ninguna tecla respondía. Intenté apagar el sistema, desconectar todo, pero la voz continuaba. Sabes que nunca debiste trabajar de noche, susurró mi propio eco. Ahora estás atrapado. Me desmayé del miedo. Desperté horas después sentado en el piso del call center, rodeado de silencio absoluto, donde parecía normal, hasta que miré el registro de llamadas. Cada una de las llamadas desde el piso 4 estaba marcada con mi nombre y la hora exacta en que pensaba decir algo. Desde esa noche jamás contesto llamadas internas después de la 1:30 am. Pero lo peor es que sigo escuchando a veces mi propia voz, repitiendo palabras que nadie más ha dicho. La quinta y última historia nos las presenta Alexander, desde Cuernavaca. Era vigilante de un turno nocturno en un supermercado grande, uno de esos que aparecen vacíos y silenciosos durante la madrugada. Mi trabajo era sencillo: cerrar el lugar, revisar cámaras, hacer rondas y asegurarme de que nadie entrara después del horario. Al principio pensé que sería fácil, pero después de la 1 am todo cambia. El lugar se transforma. El zumbido de las luces fosforescentes se vuelve un murmullo constante. Los pasillos parecen más largos y las sombras más densas. Una noche, mientras revisaba las cámaras, lo vi. En el pasillo 7, una silueta alta, completamente inmóvil. Parecía un cliente, pero no debería haber nadie. El supermercado estaba cerrado. Tomé mi linterna y caminé hacia el pasillo. Todo estaba vacío. El aire estaba pesado y casi como si alguien respirara detrás de mí. Aunque no sabía que no había nadie, regresé a la oficina y miré las cámaras nuevamente. La silueta había cambiado. Ahora estaba mirando directamente al lente, de frente, con una sonrisa tan amplia que parecía imposible. Una sonrisa que no era humana. Las luces comenzaron a apagarse, de una en una. Un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché pasos detrás de mí, pasos lentos que limitaban perfectamente mi propio andar. Miré en el reflejo del vidrio de la oficina. Lo que me vi me hizo congelarme. La silueta estaba exactamente detrás de mí, replicando mis movimientos. No podía moverme, no podía gritar. Sentí que absorbía, que me empujaba hacia la oscuridad del pasillo. Intenté salir corriendo, pero las puertas estaban bloqueadas. El sistema de cámaras mostraba todos los pasillos vacíos, excepto el pasillo 6, donde la silueta permanecía observándome, sonriendo y esperando. Finalmente, las luces regresaron con el amanecer. El pasillo estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Mi reflejo caminando solo hacia la oficina, pero la silueta todavía estaba ahí, sonriendo desde el pasillo 6. Renuncié esa misma mañana. Nunca volví y desde entonces evito los espejos, porque
porque a veces cuando estoy solo de noche, mi reflejo no me espera a mí. Estas fueron 5 historias de trabajos nocturnos. Si alguna vez te ofrecen uno, recuerda esto. Cuando el mundo duerme, no todo descansa. Y no olvides suscribirte y darle like para seguir compartiendo nuevo contenido con ustedes. Muchas gracias, amigos. Que pasen buena noche.